quiero compartir con ustedes algo que verdaderamente en la vida de todos nosotros, no sé por qué, pero como que se nos olvida. Y comienzo de esta manera. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Entonces nos preguntamos: wow, me estoy dejando guiar. Me estoy dejando guiar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que en esta mañana la palabra compartida, Señor, impacte nuestros corazones, impacte nuestras vidas, Señor, y que nos establezcan en tu propósito eterno. Que la palabra nos establezca en el plan divino que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de tu Hijo, gracias por las maravillas que tú haces en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas, Padre amado. Tú siempre estás tratando con nosotros y nos llevas de gloria en gloria, de poder en poder. Y cada día, Señor, te revelas a nuestras vidas más y más. En el día de hoy, Padre, así como hemos hecho esta introducción, te pido, Dios, que nos des oídos para oír. Queremos oídos para oír, Padre. Muchas veces te oramos: Señor, háblame, y tú siempre estás hablando. Siempre estás hablando, Señor. Enséñanos a escuchar, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a ser obedientes en esto. Amén, amén. Imagínate que cada paso que tú das, cada palabra que tú pronuncias y cada decisión que tú tomas estuviera alineada con la perfecta voluntad de Dios. Imagínate que así fuera tu vida. Imagínate vivir con la certeza de que no eres tú quien lleva las riendas, sino que es el Espíritu Santo gobernando desde lo más profundo de tu ser. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te lo puedes imaginar? Esa debe ser nuestra realidad. De hecho, esa es nuestra realidad en Cristo. La Escritura es clara. La señal de un verdadero hijo, no de un cristiano, la señal de un verdadero hijo, no es cuánta información bíblica conoce. No es cuánta información bíblica, el instituto, los libros que leyó, los años que lleva. La señal de un verdadero hijo de Dios no es cuántas actividades religiosas tú realizas, ni siquiera lo bueno que tú eres. La señal de un hijo de Dios no tiene nada que ver con cuán moralmente correcto tú aparentes ser. La marca distintiva es que su vida está siendo guiada por el Espíritu Santo. Esa es la marca de un hijo de Dios. Su vida es guiada por el Espíritu Santo. Hay una frase que a mí me gusta compartir, y estoy seguro que la compartí aquí la última vez que estuve, y es la siguiente: hay dos cosas muy importantes. Tú puedes pedir, tú puedes llorar, tú puedes hacer cuanto sacrificio sea pidiéndole a Dios, pero hay dos cosas muy importantes. Dios no te va a dar a ti, nunca te va a dar a ti lo que ya te dio. Nunca te va a dar lo que ya te dio. Y otra que es tan importante como esa: nunca va a hacer por ti lo que a ti te corresponde hacer. Lo que a ti te corresponde hacer, Él no lo va a hacer por ti. Eso a ti te corresponde. Imagínate qué tan importante es que nosotros seamos guiados por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu no es una experiencia mística para unos pocos, ni un lujo opcional para creyentes avanzados. Yo en mis primeros años de formación, yo estuve en un ministerio donde el Espíritu Santo era central, pero para mí era tan difícil alcanzar esa medida. Era difícil alcanzar esa medida porque siempre yo tenía que andar buscando llegar, y no entendí hasta pasado el tiempo que ya yo había llegado. Ya yo no tenía que hacer esfuerzo por llegar, porque ya yo había llegado. Y yo quiero que tú sepas que ya tú llegaste. Ya tú llegaste. Y hay que comenzar a vivir tú sabes, nosotros nos contradecimos en las cosas que decimos, porque yo estoy seguro que todos ustedes dicen: estoy sentado en lugares celestiales. ¿Verdad que sí?
Oye, pero luchamos viviendo queriendo alcanzar ese lugar. Pero si estamos ya sentados ahí, el detalle está comenzar a vivir desde ahí. Así que ser guiado por el Espíritu no es una experiencia mística para unos pocos, ni un lujo opcional para creyentes avanzados, entre comillas, avanzados. Vivir guiado por el Espíritu es la vida normal del reino para todo aquel que ha nacido de nuevo. La vida normal. La vida normal. Nosotros cantamos hace un ratito, cantamos de gozo, cantamos de paz, y todo eso nosotros lo tenemos en el reino. El reino de justicia, paz y gozo. Y eso ya lo tenemos. Eso ya está en ti. Tú buscas paz, tú buscas gozo, pero está en ti. El detalle es que andamos buscando por afuera y no prestamos atención a lo que el Espíritu dice aquí, en el que está en nosotros, el que vive en nosotros. Pero aquí nosotros debemos entonces detenernos y preguntarnos, ¿qué significa realmente ser guiado por el Espíritu? ¿Será quizás recibir instrucciones de vez en cuando con un mensaje ocasional del cielo? ¿O será algo mucho más profundo? La verdad es que cuando nosotros entendemos la obra del Espíritu Santo, según el Nuevo Pacto, nosotros descubrimos que no se trata solo de recibir dirección esporádicamente, sino de vivir bajo un gobierno interno. Oye esto, un gobierno interno. Es vivir bajo un gobierno interno del Espíritu. Ser guiado por el Espíritu es vivir bajo el gobierno del Espíritu. En otras palabras, es ser gobernado. Tú quieres vivir guiado por el Espíritu Santo, entonces tienes que ser gobernado por el Espíritu. No por tus emociones, no por tus antojos, no por tus penas, no por tus dolores, no por las situaciones que estés viviendo. No gobernado por las cosas que están alrededor, afuera, y no miras para adentro. O sea, uno hace como el avestruz, ¿verdad? Pero al revés. En vez de mirar adentro, uno siempre mira para afuera y no miras para adentro. Lo que nosotros necesitamos es ser gobernados por el Espíritu. Nada más, ser gobernado por el Espíritu. Este gobierno interno del Espíritu es el reino de Dios establecido dentro de nosotros, expresándose hacia afuera. La expresión del reino en ti es la evidencia de que tú te sujetas al gobierno. Es un fruto que uno lo ve. Uno lo ve y uno puede decir, wow, esta persona verdaderamente deja que Dios lo gobierne. Es cuando tú vives con la noción de que, oye esto, las palabras de Pablo, es cuando tú sabes, así como Pablo, que ya no vives tú, es Cristo quien vive en ti. Y esto de que Cristo vive en ti, ya no eres tú y es Cristo quien vive en ti, no es una cosa para que tú te esfuerces en alcanzar, es algo para que tú lo recibas por fe. Lo recibas por fe y por fe comienza a manifestarse. Ya no soy yo, ahora es Cristo quien está viviendo en mí. Ya no soy yo. Como ya no soy yo sé que estas situaciones, estas circunstancias, todo esto que está sucediendo a mi alrededor, mis dolores, mis penas, mis emociones, todo esto, espérate, que no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, Cristo en mí, que es la esperanza de gloria. Cristo en mí, que es el vencedor. Cristo en mí, que es el que ha triunfado para siempre y que nos ha colocado en esa posición celestial gloriosa. Él es el que lo gobierna todo. Yo me sujeto a Él, me someto a Él. Gloria a Dios. Así que en el momento en que tú creíste de corazón, ¿hubo alguien aquí que creyó para ser salvo? Cuando tú creíste de corazón y confesaste a Jesús como Señor, algo extraordinario ocurrió. Que tal vez tú lo entiendas y lo comprendas, quizás no, pero algo sucedió maravilloso contigo. En ese momento en que tú creíste, el Espíritu Santo te unió a Cristo, te unió a Él. Estás unido a Cristo. Te regeneró, te justificó y te incorporó a su cuerpo. En ese momento que tú creíste. O sea que toda esta obra está completa desde el principio. Desde el principio. O sea, cuando tú comenzaste, tú no comenzaste acá abajo. Cuando tú comenzaste con Cristo sentado en lugares celestiales. En Cristo nosotros tenemos todos la misma medida.
Entonces, tú eres parte del sagrado cuerpo de Cristo, y esto es algo que nosotros ignoramos muy a menudo. Me da gusto verlos a ustedes todos aquí en la iglesia, adorando, cantando, haciendo oración unos por otros. Esto es maravilloso porque eso son actividades del cuerpo. Hay que preocuparse por el cuerpo. Así que tú eres parte de un cuerpo sagrado, el cuerpo de Cristo. Pero más que ser parte del cuerpo de Cristo, yo quiero que tú entiendas que tú eres, en ese cuerpo tú eres uno con Él. Eres uno con Él. Estás unido a Él. El que se une al Señor, ¿cómo es que dice la palabra? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Y estas son realidades, amados, que primero se reciben por fe. Primero tú las recibes por fe y luego comienzas a vivirlas. Cuando tú lo lees en la palabra, cuando tú estás leyendo la escritura y tú ves estos versos tan maravillosos, quizás no lo entiendas, pero recíbelo por fe. Tú no tienes que sentir nada, tú no tienes que sentir una cosquilla, tú no tienes que sentir una presencia, tú no tienes que sentir nada, tú no tienes, sentimientos aquí no cuentan. Aquí lo que vale es que tú sepas, que tú sabes lo que la palabra dice, que tú sabes lo que Cristo ha hecho por ti, que tú sabes la posición donde Él te ha colocado, que tú sabes que tú eres uno con Él. Cuando tú sabes esas cosas es mucho más fácil entonces comenzar a decir: ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Y comenzamos a vivir una vida muy, muy diferente. Hay transformación cuando se te revela ese uno. Cuando es revelado a ti que tú estás unido a Cristo, que tú estás unido a Dios, que tú estás unido al Padre, cuando tú tienes la revelación que en la Trinidad te metiste tú, en Cristo, cuando tú tienes la revelación de que ahora tú eres uno con Él, ¿sabes lo que sucede? Hay transformación en tu vida. Hay transformación. No que aprendiste más, no que conoces más, no que leíste más, sino que eres transformado, transformada. O sea, un cristiano que pasen los años y está igual, ese cristiano pues necesita de Cristo. Necesita de Cristo. Obviamente no está siendo guiado por el Espíritu. Porque donde no hay transformación es porque no hay vida. Todo hijo de Dios tiene que ser transformado. Y la transformación muchas veces depende de ti. Porque vuelvo y te digo, hay cosas que tú tienes que hacer que Él no las va a hacer. Él no se va a sentar por ti a leer la Biblia. Te tienes que sentar tú. Claro, tú no te la vas a revelar, Él te la revela, pero te tienes que sentar a leerla. Y hay cosas que uno pide y no recibe porque ya te las dio hace rato. Tenemos que comenzar a recibir. Ahora nota esto. Efesios 4:4 dice así: hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. La esperanza de la vocación, cuando dice su esperanza, su vocación, pero cuando dice su vocación es la de Cristo y es el reino de Dios. Nosotros fuimos llamados a esa vocación. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una vocación para todos nosotros, un solo Señor, una sola fe. Y oye esto, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor en tu vida, no hubo, por favor, recibe esto, no hubo una entrega parcial de parte suya de un depósito a plazos. Cuando tú recibiste a Cristo, que de verdad lo recibiste, no que alguien te dijo: mira, ora esto conmigo, repite y pim pam pum, eres salvo. No. Es cuando creíste. Hay mucha gente que hacen la llamada confesión de fe que no son salvos. Es cuando uno cree, cuando tú crees, cuando tú creíste, que verdaderamente creíste, te conectaste a Él para siempre.
Y lo que Él te dio no te lo dio de gotita en gotita, no te lo dio a plazo, no te lo dio en porciones. Lo que Dios te iba a dar te lo dio completo. ¡Pum! Un solo download, un download completo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, su gloria, todo vino ¡pum! De un solo golpe. Tú recibiste ese download, una descarga completa de Cristo en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. ¿Tú lo crees? ¿De veras lo crees? Porque si lo crees, y si no lo habías creído y ahora me lo crees, si no lo habías creído y ahora lo crees, sigue viviendo de esa manera. Créelo que Cristo en ti verdaderamente es esperanza de gloria. Y cuando comienzas a vivir guiado por el Espíritu, va entonces dejando de ser esperanza y se convierte en gloria, la misma gloria de Dios en ti, a través de ti. Este download que te hace apto para vivir la vocación o la vida del reino, esto es el llamado de Dios a todo creyente, que es vivir como parte de su pueblo en unidad y propósito del reino. Nosotros vivimos por un propósito, amado. Lo más importante para Dios es su plan y su propósito. Muchas veces nosotros nos hacemos de la idea de que Dios no tiene un plan y que somos nosotros los que estamos corriendo el show. Entonces yo me tiro para acá, me invento algo y le digo bendíceme. ¿Era o no era el plan de Dios ese? Y venimos para acá y llegamos a este otro lado, me casé con este otro, con esta otra, bendíceme. ¿Era eso el plan de Dios o no? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Nosotros vivimos para ese plan y para ese propósito. Y nos conviene descubrir cuál es el plan y el propósito. Y no es hasta que somos guiados por el Espíritu que entonces comenzamos a vivir para ese plan, para ese propósito. Vas a descubrir muchas veces que aquello de lo que tú andas detrás, aquello que tú persigues, para nada entra en el plan y el propósito de Dios. Y estás persiguiendo cosas, personas, persigues cosas donde Dios no está, y por eso se te hace la vida miserable, por eso se te hace difícil, por eso lo que tú buscas es con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y si acaso eso que tú buscabas y lo encontraste y sucede que lo pierdes, parecería que se te destruye la vida y se te acabó todo. Pero es que Dios nunca estuvo ahí. La guía del Espíritu no estuvo presente en tu vida. ¿Sabes lo que te estuvo conduciendo? Tus emociones. Y a veces las emociones se disfrazan y parecen como si fuera Dios. A veces parecen como si fuera Dios, porque las emociones nos llevan como nosotros queremos. Y uno dice, eso es Dios. No es hasta que tú te ves en el llanto, no es hasta que tú te ves en el dolor que dices, pues parece que me equivoqué. Wow. El llamado supremo de parte de Dios, o sea, esa vocación de reino, es un llamado supremo a ser cuerpo de Cristo, guiados por un solo espíritu. Guiados por un solo espíritu y viviendo en la esperanza plena de vida en Él, con una conducta digna de su gracia. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:17, y estoy seguro que se los compartí la última vez porque esta escritura siempre la tengo a flor de labio. Romanos 5:17, reinarán en vida. ¿Tú quieres reinar sobre tu vida? Recuerda lo que te dije, hay cosas que Dios hizo, o sea, que te corresponde a ti hacer, que Dios no las va a hacer por ti. ¿Y quieres tú reinar en vida? No digas, Señor, hazme reinar. No. Determínate a reinar en vida. Dice, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tienes que recibir. Cuando tú recibes esa gracia, tu vida, ¿verdad? La gracia es Cristo, pero también lo podemos definir así: todo lo que Dios tiene para dar. Recuerda cómo dice la palabra: si te dio al Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Todo lo que Dios tiene para dar, lo recibes por medio de la gracia.
¿Quieres reinar en vida? Recibe la gracia. Así que el vivir esta vocación o vivir la vida del reino es un llamado supremo a ser el cuerpo de Cristo. Cuerpo, nosotros todos la iglesia. Ser el cuerpo de Cristo, guiados por un solo espíritu y viviendo en la esperanza plena de vida en Él, con una conducta digna de esa gracia. De esa gracia. De esa gracia que tú recibes por fe, de esa gracia que tú recibes para reinar. Si esto se trata de reino, tienes que aprender a recibir la gracia, y se recibe por fe, y es gratuitamente. Aquí tú no tienes que hacer ningún esfuerzo otro que creer. Como creíste en el principio y recibiste todo el paquete, así mismo sigue creyendo. Lo que la Escritura llama un solo bautismo no es un paso posterior a la salvación. No es algo distinto a cuando tú creíste en el principio, sino que es el acto soberano del Espíritu en el momento que creíste. En ese momento recibiste el download, como te dije, la descarga completa del Espíritu, completito. Ese es el bautismo que verdaderamente empodera, y lo recibiste cuando creíste. Ese bautismo del principio, cuando creíste, recuerda que dice que hay un solo bautismo. Ese bautismo que recibiste marca tu entrada en la vida del reino, marca tu entrada en la vocación, como le llamó el apóstol Pablo en Efesios 4:4 que leímos. Ese bautismo te unió con Cristo para siempre. Para siempre. Él dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre voy a estar contigo. Aunque te sientas seco, aunque te sientas solo, aunque te sientas que te dejó, aunque te sientas que Dios está bien lejos, eso es mentira, esas son tus emociones. Él nunca te deja, nunca te abandona, siempre está contigo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Oír, prestar atención y dejar que el Espíritu te guíe. Esas situaciones no te las resuelve de que aquí todo el mundo se junte a orar por ti. Eso no te lo resuelve de que tú estés en cadenas de oraciones. Eso no te lo resuelve ni el Papa. Tú tienes que aprender a oír del Espíritu. Tienes que entrar en comunión con lo que hay en ti. Cristo no está lejos, Él está cerca, Él está en ti. Romanos, o sea, cuando Él te bautizó al principio, te bautizó al máximo. ¿Tú crees eso? Te bautizó al máximo, todo el paquete, aunque tú no sientas nada, aunque hasta hoy te hayas enterado. Pero quiero que sepas que Él depositó en ti todo. ¿Y sabes por qué depositó en ti todo? Porque esto es obra de Él. Y como es obra de Él, cuando tú creíste, tú te hiciste persona digna de recibirlo. Tú eres digno, tú eres digna. Déjate del llanto ese de que es que no soy digna, es que lo que yo hice el pasado. Déjate de eso. Si Cristo está en ti es porque te hizo digno, te hizo una mujer digna, hizo casa de ti, te hizo templo de Dios. Esa manera de pensar acá entre nosotros, ¿verdad? Que no se enteren los demás, pero acá entre nosotros, eso son niñería. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Romanos 6:3 dice, o nos recuerda, que nosotros fuimos unidos a su muerte y a su resurrección, para que andemos en novedad de vida, para que andemos en vida nueva. Si tú sigues viviendo la misma vida, esto está mal. Y a lo mejor tú crees que tu vida cambió porque ahora tú eres una persona más buena. Pero eso no es la vida nueva. La vida nueva es un reflejo de Cristo. Eso es mucho mayor que ser bien bueno. No, ya yo no bebo, ya yo no tomo, ya yo no fumo, ya yo no hago esto. No es que hagas o no hagas, es que si Cristo está en ti o no está en ti. Si Cristo fluye a través de tu vida o no fluye a través de tu vida. Si las decisiones y los pasos que tú tomas son guiados por Él o no. Primera de Corintios 12:13 dice, antes de pasar, mucha gente no vive en la vida nueva porque no saben de qué se trata la vida nueva. No saben de qué se trata. Hace un rato venía con pastor y estábamos hablando de
de cosas que suceden en la iglesia en general, y en un tiempo atrás pues el liderazgo, y nos fuimos por el lado del liderazgo porque no había otra cosa, y eso fue lo que aprendimos, eso fue lo que hicimos. Y luego viene otro mover y nadie entendía, lo abrazamos y por ahí nos fuimos creyendo que era eso. Y siempre hay unas etapas, ¿verdad? Hay etapas. Y nosotros vivir la vida en Cristo nos hemos ido por los ejemplos que nos han dado. Es que así se hace en la iglesia, es que así lo hace el pastor, y nos llevamos por ejemplo. Y la verdad, nosotros no vivimos por ejemplo de nadie. Nosotros tenemos que vivir por la palabra de Dios. Si tú vas a aprender a vivir la vida nueva, no es que tú estés en 40 días de ayuno. O sea, si tú vas a vivir la vida nueva, no es un acto religioso. Si tú vas a vivir la nueva vida, la vida nueva parte de decir: ya no vivo yo, es Cristo que ahora vive en mí. Parte desde ahí y averigua cómo es que se vive. Pero tienes que partir desde ahí, no con tus ideas, no con lo que tú pienses, lo que tú creas que está bien. Los actos religiosos que nosotros hacemos, los que nosotros llamamos de cristianos, son tan agotadores, cansan tanto, y siempre nos tienen, como yo les decía que yo estuve un tiempo queriendo llegar y nunca llegaba. Piadoso, con llamado. Sabía yo que Dios me llamó para esto. Ya van 30 y tantos años, y la primera oportunidad de predicar me la dio Pastor Roberto. Y con todo y eso, viví un tiempo que yo quería llegar, quería más, quería que Dios se glorificara en mí. Y esa lucha de querer, y me hacía yo más piadoso cada vez. Y después descubrí de que nada de eso tenía que ver con esto. Era simplemente recibir la gracia, recibir una gracia. Pero una gracia que verdaderamente viene a mi vida, no para yo hacer lo que me dé la gana, sino es una gracia que me transforma en la imagen de Cristo. Que me transforma, es una gracia transformadora, es una gracia que me empodera para mi vocación, es una gracia que me empodera para vivir la vida del reino, es una gracia que me empodera para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero es gracia, no es trabajo humano, es gracia. Hay cosas que los hombres hacen que se ven muy difíciles delante de los ojos de los hombres, cosas que se ven muy difíciles. Y uno dice: wow, ¿cómo lo hará? Como Pablo, por ejemplo. ¿Cómo será que Pablo haya podido vivir así? ¿Sabe por qué Pablo vivió así? Porque no era él, era Cristo en él. Porque no eran sus obras, era la gracia de Dios operando en él. Era un hombre rendido a Cristo, era un hombre guiado por el Espíritu. Amén. O sea, en 1 Corintios 12:13 dice, 12:13 afirma que nosotros fuimos bautizados en un solo cuerpo, con un solo espíritu. Y desde ese instante que fuimos bautizados, Cristo no solo está contigo, Él está en ti, gobernando desde tu interior. Esto significa que tu vida no comienza con una lucha por alcanzar a Dios desde afuera, sino con la certeza de que Él ha hecho morada dentro de ti. Desde ahí es que nosotros partimos. El rey ya está en su trono, y ese trono está en tu corazón. Él está en su trono y el trono está en tu corazón. Cuando Él dijo: es necesario que yo me vaya y prepare morada para que donde yo esté ustedes estén conmigo, Él preparó la morada. Mira la morada aquí. Él preparó morada, y donde Él vino a estar, ahí estoy yo con Él. Gloria a Dios. Así que el rey está en su trono. Pablo dijo en 1 Corintios 6, versos 16 y 17, él dijo: pero el que se une al Señor, cuando tú creíste, tú te uniste al Señor. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Es un espíritu con Él. O sea, mi espíritu no es el espíritu de Nuno. No es el espíritu de Nuno. Mi espíritu es el espíritu de Cristo. Es el espíritu de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Pastor Roberto está casado con Pastora Wilda. Pastora Wilda ya no es Pastora Wilda, ella es la señora Candelario. Tu espíritu unido al de Cristo ahora es Cristo.
El Señor y la señora Cristo. Mi espíritu está unido a Él, Cristo. Y yo soy parte de un cuerpo llamado Cristo. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Y el versículo 19 dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no pertenecen a sí mismos? Ustedes no pertenecen a sí mismos. ¿Por qué vivimos la vida como si nos perteneciéramos a nosotros mismos? Nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. Claro, cuando nosotros pensamos, Señor, entonces ¿qué hago? Y empezamos a vivir como si fuera obra mía hacer esto. Entonces resulta que no voy a poder, no lo voy a lograr. Pero si lo que hago es recibir gracia, si lo que hago es recibir gracia que me empodera, que hace que yo viva como Él quiere que viva, entonces sí se pueden manifestar. Nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahora Cristo gobierna desde tu interior. Tú no perteneces a ti, hay quien gobierna dentro de ti. En Juan 14:23 dice, Jesús dijo: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Claro, esto lo dijo antes de morir y resucitar. Él prometió que el Padre y Él vendrían a hacer morada en nosotros. Pero ahora en el nuevo pacto, esta es una realidad. Esto ya es realidad. Somos morada del Padre y del Hijo por el Espíritu. Yo sé que esto ustedes todos lo saben, pero tiene que ser una realidad. Ustedes todos lo saben, pero tiene que ser realidad. Tiene que ser tu experiencia. Tienes que recibirlo por fe y dejar que se manifieste. El Espíritu Santo no es un mensajero distante, es la plenitud del Padre y del Hijo habitando en ti. La plenitud habitando en ti. La plenitud habitando en todo este cuerpo. En todo este cuerpo. Y donde está el Rey, ahí hay gobierno. Y ese gobierno comienza en lo profundo. En lo profundo, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus decisiones. Y Él no, este es el detalle, que Él no reina por imposición. Si Él reinara por imposición, todo estaría color de rosa. Pero Él nos invita. Él nos invita. Tenemos que voluntariamente rendirnos a Él. Cuando tú le cedes el derecho de dirigir tu vida, ¿sabes qué sucede? Él gobierna. Cuando le cedes el derecho, Él gobierna. Deja de querer salvar a tu familia por tu fuerza. Deja que lo haga Él, pero tienes que creer. Hay que creer. Cuando tú le cedes el derecho a Él de dirigir tu vida, Él va a gobernar. Y su gobierno va a producir lo que cantábamos: justicia, paz y gozo. Pero tú tienes que invitarle y rendirte a Él. Invitarle y rendirte a Él. Muchos creyentes viven intentando que Dios se acerque o que haga algo nuevo, cuando en realidad la clave está en reconocer y rendirse a la obra completa que ya Él ha hecho dentro de ti. No hay cosa que tú le pidas a Dios que ya tú no tengas en Cristo. Amén. Así que cuando el Espíritu Santo no es un visitante en tu vida, entiende esto: el Espíritu Santo no es un visitante en tu vida. Él es el gobernador permanente que trae el orden y la cultura del reino a tu vida. Efesios, ya me pasé, pastor, le doy ahí hasta que acabo, termino. Ok. Efesios 5:18 nos exhorta diciendo: sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Wow. Eso era una de las cosas que más complicaban mi vida. Porque yo me esforzaba, porque yo tenía ese deseo, esa pasión de ser lleno. Y como quería ser lleno, hacía obras por mi fuerza para ser lleno. Y aquí está una verdad libertadora: sean llenos del Espíritu. La llenura no añade algo que te falte. Óyelo. La llenura, sean llenos del Espíritu. La llenura no va a añadir algo que a ti te falte, sino que libera lo que ya está en ti. Libera lo que ya está en ti. Óyeme,
La llenura no es que algo te falte a ti, es que se libere lo que ya está en ti. Espíritu Santo, danos oídos para oír y ojos para ver y comprensión de esta palabra. El bautismo que tú recibiste, en ese bautismo tú recibiste toda la plenitud en Cristo, todo. Señor, dame más de ti, pues si ya está en ti. Dame más de ti, pues si ya está en ti. Lléname de tu espíritu, pues ya está lleno. Colosenses 2:9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Óyeme, oye esto. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Completo, lléname, estás completo. Has sido hecho completo en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Así que la llenura es mantener esa plenitud activa y fluyendo. La llenura es mantener esa plenitud activa y fluyendo sin que otros gobiernos ocupen el trono. ¿Qué otros gobiernos? Pues la carne, el orgullo, el temor, las distracciones, la incredulidad, los temores, las emociones. Montones de cosas que ocupan el trono de Dios en tu vida. Y ser lleno es vivir bajo su influencia y bajo su autoridad. Es despertar cada mañana diciendo: Espíritu Santo, gobierna hoy mis pensamientos, gobierna hoy mis palabras y mis acciones, pero con intención. Decirlo con intención, como que te lo crees, como que es verdaderamente lo que tú deseas, como que verdaderamente tú quieres vivir guiado por el Espíritu, como que verdaderamente ya tú sabes que a tu manera no funciona, por mejor que lo hagas, convencido de que su manera es la mejor. Y convencido no solamente eso, sino convencido de que cuando tú permites que Él te guíe, que Él gobierne, tú estás colaborando con Él en el establecimiento de su reino. Ya no es pedirle que te ayude: Señor, ayuda. No es que te ayude a ti con tus ideas y tus cosas. Es que tú te conviertas en colaborador, colaboradora de su plan, de su propósito, de lo que Él quiere hacer. Piensa en esto. Un recipiente que está lleno, si se contamina, pierde su claridad, deja de ser cristalino. Y así pasa con nosotros cuando no cuidamos la pureza del gobierno del Espíritu. No perdemos la presencia. La presencia no la vamos a perder, porque Él vino para quedarse. Él no está de visita. Pero sí perdemos nuestra sensibilidad a su voz. Por eso hay quienes nunca lo oyen. Por eso hay gente que creyeron desde un principio, recibieron el paquete completo y nunca oyen de Dios. Nunca oyen de Dios. Se cree que con venir aquí y traer los nenes para que oren por los nenes y se oren para que poner ahí una petición de que: Señor, guarda mi matrimonio. No. Nadie lo va a hacer por ti. Es maravilloso que oremos por esas cosas, pero nadie lo va a hacer por ti. Es Cristo en ti. Es Cristo en ti. Así que tú no pierdes la presencia de Dios. Lo que pierdes es la habilidad de oír. Y quieres que otros oigan, y quieres que el pastor oiga por ti, y quieres que los líderes oigan por ti, pero eres tú quien tiene que escuchar lo que Dios quiere para ti. Amén. ¿Y sabe qué? Así está la mayoría de la iglesia, sorda de la voz de Dios. No oyen la voz de Dios. Wow. Y si no oímos su voz, ¿tú sabes lo que pasa? Te conviertes en un religioso. No oyes la voz y te haces más religioso. Haces cosas, pero no estás oyendo su voz. Fingimos espiritualidad, fingimos una espiritualidad fingida, haciendo lo que los demás hacen, pretendiendo que eres el cristiano. Eres un religioso. Oye su voz, es lo que tienes que hacer. Si tú oyes la voz y Cristo se manifiesta a través de ti, todo el mundo sabe que tú eres una persona de Dios. Que a nadie tú le tienes que presentar credenciales. La verdadera espiritualidad es ser guiado por el Espíritu de Dios.
Esa es la verdadera espiritualidad. Así que cuando el Espíritu gobierna, su reino se evidencia en dos direcciones. Y déjame darle más rapidito a ver si termino. Se evidencia en dos direcciones: en el carácter y en la misión. La misión recibiéndome la vocación. Primero, en el carácter, ¿qué va a producir? Va a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esto es cuando el Espíritu gobierna, ¿ok? Cuando el Espíritu gobierna, todas esas cosas se ven en nuestra vida. Y estos son frutos, no esfuerzos morales. No son esfuerzos morales religiosos. Es fruto, no es algo que tú fabricas, es fruto de una relación. Esto es el carácter del Rey manifestándose a través de ti. Esa vida que está en ti se manifiesta a través de ti. Ya no eres tú, es Cristo quien vive en ti. Es el carácter de Él que se manifiesta, y se manifiestan con todos esos frutos. Ahora, lo siguiente es la misión, la vocación. Eso nos equipa con dones espirituales para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Y los dones no son trofeos personales, sino que son herramientas para expandir su gobierno en la tierra. Muchas veces nos enfocamos en los dones y frutos y enseñanzas de eso y seminarios de eso y de todo eso, pero lo que no aprendemos es que todo eso son cosas que se tienen si simplemente le damos espacio a Cristo que vive en nosotros. Todo esto está conectado al propósito eterno de Dios. Gálatas 5:25 nos urge diciendo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que no basta con haber nacido del Espíritu, no basta con haber recibido salvación, debemos seguirlo en cada paso. Y cooperar con su gracia significa escuchar su voz en cada decisión. Escuchar su voz, detente, no vayas tan apresurado. No es que ya le dije, no es que ya estoy no, detente, escucha. No importa que te demores en oír la voz, pero detente, escucha. Escucha su voz en cada decisión. Permite que Él moldee nuestras reacciones. Esas reacciones que destruyen hogares, que destruyen matrimonio, que destruyen negocios. Reacciones, a veces nuestras reacciones, malas reacciones. Y qué feo cuando yo me doy de cuenta que estoy reaccionando mal. Cuando me doy cuenta que yo estoy reaccionando mal, ¡pum! Ahí está el Espíritu que me dice, y tengo que darle un rewind. Así que cuando el Espíritu gobierna desde adentro, nuestra vida se convierte en una embajada del reino de Dios. Nuestra casa, nuestro hogar refleja el orden del cielo. En la casa, la familia, se refleja el orden del cielo. Nuestro trabajo se convierte en plataforma para su gloria, y nuestras relaciones son un testimonio vivo de su amor. Amén. Así que el desafío de hoy no es recibir más del Espíritu, sino rendirnos más a Él. Todo lo que yo he hablado aquí es para llegar a este punto, que esto simplemente se trata de que te rindas. Lo que tú buscas ya está en ti. Lo que tú pides ya está en ti. Cree esto, búscalo por ahí en la Biblia y lo lees. Dice: si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hay otra cosa importante que yo quiero que tú recuerdes: busca del reino de Dios y de su justicia primero. Busca establecer esta relación con Él primero. Busca rendirte a su gobierno primero. Busca estar conectado a Él primero. Y dice: todas las cosas, todo ese llantén tuyo y todo ese pide que pide y todo eso que tú quieres, te será dado. Pero primero, buscando del reino. Amén. Así que ríndete a su gobierno hoy. Ríndete a su gobierno. Deja que su justicia, su paz y su gozo definan cada aspecto de tu vida. Deja la religión difícil y complicada que tú llevas a tu manera y permite que el Espíritu te guíe y te gobierne. Quiero cerrar con esta frase: cuando el Espíritu Santo guía tu vida, todo lugar se convierte en terreno santo. Cuando el Espíritu Santo guía tu vida, donde quiera que tú estás, es terreno santo. Cuando tú te rindes al Espíritu, cuando el Espíritu te está guiando tus pasos, cuando Él es el que reina en tu vida, tu casa se convierte en un lugar santo.
Y cada paso se convierte en parte de la historia eterna que Dios está escribiendo contigo. ¿Lo creen? Nos ponemos de pie. Por favor, entiende. Llévate esto contigo. Entiende que cuando recibiste al Cristo, recibiste todo. Todo. Si tú sabes lo que es computadora y software y eso, recibiste un download. ¡Pum! Completito. ¡Pum! Ustedes saben cómo es. Que uno pone un download en una computadora y de repente todo lo que se le puso, wow, mira para allá qué capacidades. Así somos nosotros. Un download de espíritu, de Cristo, del Padre. Jesús oró diciendo: Padre, tú en mí, Padre, y yo en ellos, para que sean uno. Este uno del que yo les he estado hablando. ¿Sabes que estamos unidos a Él? Inseparables de Él. Estamos en Cristo, eternamente en Cristo. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, porque en Cristo nos has hecho tus hijos. Y tu palabra declara que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Gracias también por habernos llamado a esa vocación suprema, que es ser parte de tu cuerpo, vivir guiados por un solo Espíritu y caminar en la esperanza plena de vida en Cristo. Hoy te entregamos nuevamente el trono de nuestro corazón. Vamos, hazlo con fe. Hoy te entregamos, Señor, el trono de nuestro corazón. Quiero que lo hagas con fe en este momento, en este instante. Hazlo con fe. Señor, yo te entrego el trono de mi corazón. Queremos vivir no según nuestra carne ni según nuestra voluntad, sino bajo el gobierno perfecto del Espíritu. Espíritu Santo, guíanos en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Enséñanos a escuchar tu voz y obedecer sin demora. Enséñanos a escuchar tu voz y obedecer sin demora. Enséñanos a escuchar tu voz y obedecer sin demora. Haz que nuestro carácter refleje el de Cristo y que nuestros dones sirvan para edificar tu iglesia y extender tu reino. Que cada paso que demos sea dirigido por ti, para que todo lugar que pisemos se convierta en terreno santo y que nuestra vida cuente la historia eterna que tú has escrito a través de nuestras vidas y sigues escribiendo. Padre, gracias, Señor. Te pido que esta palabra tenga fruto en esta iglesia, tenga fruto como cuerpo. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Alfonso Galeano, Padre amado. Gracias por bendecirlo a él y a toda su familia. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra no regresa vacía, sino que esta palabra produce en nosotros lo que tú has querido que produzca, Padre. Señor, no es tarde, tarde no es. Estamos a tiempo para abrir nuestros ojos, hacer lo que nos corresponde hacer y recibir lo que tenemos. Hoy vamos a reinar en vida. ¿Quién va a reinar en vida? Vamos a reinar en vida. Reinaremos en vida recibiendo toda la gracia, recibiendo a Cristo completo, recibiéndolo completito. Como cuando allá los judíos tenían que comerse el cordero completo, nos comemos el cordero completo, nos lo comemos entero, Señor. Estamos llenos de Cristo. Reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Somos justos, somos bendecidos, somos perfectos en Cristo. Somos la niña de sus ojos. Verdaderamente somos su esposa. Somos unidos a Él, un solo cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.